Bueno, creo que es importante que el Congreso comprenda, la ciudadanía entienda, que la Constitución no solamente es un estatuto donde se recogen, se alojan derechos fundamentales, sino también es un estatuto de poder. Eso significa que es una norma que regula el poder, limita el poder, no solo del poder ejecutivo y del poder legislativo, sino de todos los poderes. Y hay contrapoderes o contrapesos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es un contrapoder, es un contrapeso, igual que el Tribunal Constitucional. Y por eso es que la Constitución le da determinadas garantías. Mire, Jorge y yo fuimos colegas en un estudio, Jorge Santisteban, de Noriega, el primer defensor del pueblo, y él, al final de las jornadas, en esas largas noches en que conversábamos, él me decía que él no hubiera podido hacer las cosas que hizo, fue un gran defensor, si la Constitución no le garantizaba, protección para los informes, para las supervisiones que hacía, para las opiniones que daba o las acciones que presentaba. Porque lo contrario, no hubiera durado en un régimen que era autoritario, que a él le tocó, no hubiera durado ni siquiera un mes, porque hubiera estado empapelado el juicio. Entonces, lo que ha pasado en el Congreso es que ha habido un quiebre del equilibrio de poderes, porque el Congreso sale fortalecido, porque hay una especie de protección o inmunidad agazapada, sale debilitada el Tribunal Constitucional, sale debilitada la Defensoría del Pueblo y sale debilitada la figura del presidente de la República, más allá de quién sea el presidente hoy día, porque aquí estamos hablando de instituciones. Entonces, esta es una norma clara y frontalmente inconstitucional y que inexorablemente va a ser declarada inconstitucional. Entonces, mientras los poderes ejecutivo y legislativo están lidiados, el país está en emergencia. Tenemos un país en UCI, mientras que los poderes siguen discutiendo retazos o cuotas de poder. Esto es inaceptable. Tenemos al país... Sí. Defensor, sí. Para que la gente nos pueda entender y aterrizar esto, la Defensoría del Pueblo es la que defiende, pues, al pueblo de las decisiones de gobierno, de Estado. Es decir, ustedes necesitan de esa inmunidad para poder enfrentar algunas decisiones que afectan al pueblo. Y eso es lo que se ha quebrado. Es decir, ustedes, ¿con qué protección van a ir a decirle algo al Estado, al gobierno, a las decisiones de los ministerios, de las diferentes entidades, si no tienen protección? Mire, le pongo un ejemplo. En Ica, una autoridad está repartiendo medicinas como que estuviera repartiendo alimentos. Nosotros hemos denunciado esta situación. Está repartiendo ivermectina, ¿no? Con absoluta irresponsabilidad. Esto no lo podríamos hacer porque nos denunciarían si es que nosotros no tuviéramos esta garantía. Tampoco hubiéramos podido, el año 2017, principio del 2018, sacar este comunicado que se trajo abajo, esa iniciativa legislativa del anterior Congreso sobre libertad de expresión. Tampoco lo podríamos haber hecho nuestro pronunciamiento sobre la ley de publicidad. Tampoco sobre el alza de precios, que además en su programa creo que lo hemos mencionado hasta en más de una ocasión. La propia carta que el día de ayer hemos presentado al Congreso no la podríamos hacer. O, por ejemplo, acabamos de sacar el mapa del oxígeno, ¿ya? En todo el Perú. El Ejecutivo nos ha respondido diciendo que ese mapa no es exacto. Pero bueno, ellos debieron construirlo porque es inaceptable que no sepamos en tiempo real cuál es el stock de oxígeno, la producción de oxígeno y dónde hace falta oxígeno. Nada de estas cosas podríamos hacer porque a algún descaminado se le podría ocurrir que hay que denunciar porque hemos cometido delito de difamación, injuria o cualquier delito, porque sabemos la vocación litigiosa que existe en muchas autoridades, y entonces paralizarían a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la voz y es el mecanismo de acción de las más vulnerables. Entonces,
no estarían pintados en la pared en realidad, porque los atarían de manos. Así es. Entonces, como digo, ha habido un rompimiento del equilibrio de poderes porque la Defensoría, repito, también es un contrapoder, es decir, detiene, controla, ataja el poder. Y no es menos grave lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, porque ahí también tenemos incluso instrumentos internacionales que garantizan el acceso a la justicia y la independencia de los magistrados, como la independencia del defensor del pueblo. En consecuencia, esta norma está preñada de inconstitucionalidades y herida de muerte definitivamente, porque tarde o temprano va a ser declarada inconstitucional. Pero lo grave es que salimos debilitados institucionalmente y estamos desenfocados porque la batalla no es esa. Ahora, la batalla es ahora lo que sorprende, Walter, es que esto sí. no ha estado en discusión. Sobre esto ha llamado la atención el congresista Lima Mani. O sea, el artículo 161, que es el que se refiere a la Defensoría del Pueblo, no estaba en discusión en la Comisión de Constitución. Y de repente, ¡paf!, aparece como por arte de magia en el Congreso, ¿no es cierto?, en el Pleno, y en minutos se resuelve un tema tan trascendente como modificar un artículo que se refiere a las atribuciones y limitaciones del Tribunal de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional en otros artículos, pero en este específicamente. Y además no nos han pedido a nosotros ni siquiera opinión para este tema, ni ha habido debate. No es poca cosa que no haya habido lo que se conoce el respeto del principio de deliberación. Para reformar la Constitución, el principio de deliberación señala que no se trata solo que los congresistas deliberen, que esto vaya a comisiones y que luego pase al Congreso. La deliberación demanda que la ciudadanía también participe, porque no hay que olvidar que nuestro Congreso es un Congreso unilateral, es decir, no tiene unicameral, no tiene cámara revisora, y al no tener cámara revisora es fundamental que haya un amplio, participativo y robusto debate, que no ha habido definitivamente. Además, tu pregunta, Nicolás, me permite recordar algo que es elemental, que es básico. Mire, así se cumplieran todas las formalidades y así se tuvieran todos los votos, hay cosas que no se pueden modificar en la Constitución. Por ejemplo, no se puede ni desaparecer ni limitar derechos fundamentales, como tampoco se puede debilitar la estructura, la arquitectura, el equilibrio de poderes. Eso tampoco, esas son cláusulas intangibles. Eso no lo puede hacer así votada por unanimidad el Congreso. Porque el Congreso es un poder constituido. Eso solo le corresponde a lo que técnicamente se llama el poder constituyente. Es decir, una asamblea constituyente es la única que puede cambiar eso. Ellos están mandatados temporalmente. No pueden hacer lo que quieran con la Constitución. Entonces hay cláusulas que no pueden tocar. Porque, por ejemplo, podrían decir, bueno, como tenemos todos los votos y hemos seguido todo el procedimiento, vamos a restituir la esclavitud en el Perú. No se puede. Hay cosas que no se pueden hacer y esto es básico y tienen que entenderlo. El poder tiene límites. El Defensor, poder de hacer leyes tiene límites. Defensor, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una avalancha de renuncias de los abogados constitucionalistas, los expertos que saben de esto, que saben que lo que se ha hecho en el Congreso ha desequilibrado pues el poder en el país. ¿Qué es lo que usted percibe como defensor de todos nosotros? ¿Qué percibe? ¿Qué cuestión subalterna hay ahí desde la Comisión de Constitución y luego en el Pleno mismo para atentar así contra la Constitución política del país? Bueno, a ver, tampoco, como defensor del pueblo, tampoco es que me inclino en un solo lado. Yo tampoco me banco la narrativa de un solo responsable. Es verdad que el Congreso ha tenido una reacción política, una pésima reacción política, una desavisada reacción política, pero también el Ejecutivo tiene parte de responsabilidad. La Defensoría no es que esté en un extremo, es que lo que sucede es que tanto el Congreso como el Ejecutivo deberían estar enfocados en dos temas fundamentales. Lo primero,
¿cómo sacamos de la emergencia al país? Mira, mientras los ciudadanos están buscando oxígeno, UCIs, mientras más de 3 millones de personas no tienen trabajo en este país, el Ejecutivo y el Legislativo están guiados en un conflicto de poder. Eso es inaceptable. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Por lo tanto, no es solo el Congreso. Creo que ahí hay un desenfoque. Y la segunda cosa es que se vienen elecciones para el 2021. Por lo tanto, es importante que también el Ejecutivo y el Congreso realicen todas las acciones en sus respectivas competencias para que tengamos elecciones que van a ser absolutamente inéditas en el sentido de que se van a dar en un contexto de pandemia. El jefe de la RENIEC, el jefe de la OMPE, el nuevo representante de la Fiscalía en el Jurado Nacional de Elecciones. Mire la tremenda agenda que tenemos y estamos aparcados, estacionados en un debate en un conflicto entre el legislativo y el legislativo que lo único que hace es debilitar las instituciones. Bueno, y usted ¿Qué habla... hacer, Sí. Walter? ¿Qué hacer frente a esta situación? O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir en el Congreso de la República para enderezar las cosas? Bueno, creo que un esfuerzo de madurez, de serenidad. Hay congresistas, varios, que tienen experiencia y podrían impulsar la reconducción, reevaluar y finalmente desestimar esta reforma. Pero al mismo tiempo, por el lado del Ejecutivo, el presidente en el primer mes de emergencia tuvo el acierto de tomar la iniciativa de la Defensoría y convocar al Consejo de Estado para dar una señal que el Estado tenía que estar unido y no dividido y peleándose. Y recuerde usted que hubo 3 y 4 sesiones, pero luego se aislaron. Luego fueron impermeables a las críticas. Nosotros no íbamos al Consejo a hacer comparsa, sino de colaborar críticamente. Entonces yo creo que el presidente también debería convocar al Consejo de Estado y abordar todos estos temas que aquí estamos hablando. Miren, los medios están haciendo un trabajo importante. Ya este es un espacio para poder decir estas cosas. Pero ¿por qué no puede crearse ese espacio con el presidente del Congreso, con el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Contralor, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional? Porque somos un Estado, si no parecemos un Estado de opereta, parecemos un archipiélago, ¿no es cierto?, de instituciones absolutamente invertebradas. Y así no vamos a poder vencer a la pandemia. Somos el 5º país en número de infectados, tenemos un subregistro enorme, tenemos que hacer frente a esto de una buena vez. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, así que aprovecho el muy sintonizado programa que tienen ustedes para hablarle al presidente de la República y decirle que convoque a un Consejo de Estado para poder limar asperezas, para buscar puntos de encuentro y todos enderezados hacia la lucha y el combate contra la pandemia, para salir de esta emergencia sanitaria. Eso es lo que nosotros precisamente decíamos, que en realidad están enfrascados en una pelea de barras bravas y que lo esencial, lo que está afectando en este momento a la población, se está dejando de lado. Toda la agenda está en torno a este pleito, pero también tenemos el problema del oxígeno, el problema de las camas UCI, el problema de que no se termina de firmar este convenio con las clínicas. Ya son 16, pero en realidad no hay camas. Y siguen habiendo una serie de complicaciones para que te acepten en las clínicas, y lo que hemos venido hablando nosotros, los bancos, Defensor, los bancos están haciendo en realidad una carga, pero así del mal, para los peruanos que se han quedado sin nada, han perdido el trabajo, están en suspensión perfecta, tienen deudas, quieren pagarlas, pero les dan un fraccionamiento con un interés, pero de muerte. Un señor nos acaba de llamar y nos ha dicho que ha contado los intereses, que le va a salir a él 12,000 soles más de pago por el crédito que ha sacado. ¿Qué se puede hacer?
no vemos ningún movimiento desde el Ejecutivo para solucionar este problema real. En este momento la gente está asfixiada económicamente también. Sin ninguna duda. Ahora que se está iniciando la reactivación económica, tenemos que tener claro que podemos entrar a una situación incluso más crítica, donde hay que proteger a la ciudadanía, protegerla en su salud. Por ejemplo, el Ejecutivo debería disponer de recursos para obsequiar mascarillas, porque eso va a salir infinitamente mucho más económico que poner aún más al límite el sistema sanitario, generar información para poder saber muy bien dónde es que necesitamos oxígeno, saber cuánto va a demorar la importación de oxígeno, saber cómo tiene que distribuirse el oxígeno, convocar a la sociedad civil y cuando digo convocar a la sociedad civil y cuando digo convocar a las empresas, también hacerle entender al sistema financiero que esto también les afecta y definitivamente no pueden, ellos tienen que entender que estamos en una situación económica realmente terrible como nunca ha habido, y por lo tanto los intereses tienen que ser intereses muy, pero muy bajos. De lo contrario, lo único que están haciendo es llevar a un extremo que finalmente va a perjudicar a todos. La solución que plantea el Congreso, como creo que lo mencionamos en su programa en una anterior entrevista, tampoco es la salida, pero tampoco la que está planteando algunos bancos o un número importante de bancos, de hacer como que nada sucediera y cargar intereses. Hemos dicho que, por ejemplo, los créditos de consumo en el Perú son los más altos, más de 100 y pico %, mientras que en Colombia y en Chile no pasan de 30 y tantos %. Entonces, eso es inaceptable. Ya en estas circunstancias debiéramos tener una norma que permita, establecer un interés flat muy bajo, ¿no es cierto?, que debería venir de los propios bancos. Esta debería ser una iniciativa de los propios bancos. Pero no lo hacen, defensor, no lo hacen, claro, o sea, a conciencia claro, no lo hacen. Yo contaba, Walter, una conversación que tuve con una fuente del Banco Central de Reserva. Me decía: Nicolás, la solución ya la planteamos. O sea, le hemos planteado esto de este sistema de repos, según el cual el Banco Central de Reserva recibe los créditos que tienen los bancos, ¿no es cierto? Entonces los bancos reestructuran como en reactiva, ¿no es cierto? Reestructuran las deudas, le da a la gente plazos largos, le baja los intereses, no de una manera notable, pero sobre todo le da oxígeno a la gente, es decir, le da periodos de gracia para que la gente se recupere y pueda volver a pagar sus obligaciones con esos plazos más extensos y con esas tasas menores. Pero los bancos no quieren. No quieren. ¿Por qué? Porque su negocio está ahí. Acabamos de escuchar, Walter. Te están haciendo una oferta en el BCP que tú depositas 6.000 soles y al final del año cobras 17 soles más. Pero tú te prestas esos 6.000 soles y tú le tienes que pagar 9.000 soles al final del año. En el mejor de los casos, ¿ah? Porque hay algunos en que tienes que pagar, si es tarjeta de crédito, 12.000 soles por esos 6.000 soles que te prestaste. No puede ser. Miren, la crisis financiera del 2008, al margen de los títulos chatarra que existían, se debió básicamente a dos inconsecuencias. A la inconsecuencia de el gobierno americano, ¿no?, de no entender que tenía que actuar rápido, y la inconsecuencia de los propios bancos. Aquí estamos igual, ¿no? Guardando las distancias, obviamente, ¿no? Aquí estamos igual porque el Ejecutivo no da los pasos conducentes, mucho más firmes, ¿no? Nosotros hemos hecho planteamientos, no sé si usted recuerda, aquí en su mismo programa. Y en segundo lugar, los bancos no entienden que esta crisis lo va a alcanzar. Ellos pareciera que estuvieran en una fiesta
¿no es cierto?, en un barco que se está hundiendo. Y ellos están dentro del barco, no lo entienden. Un barco que en este momento está sin brújula y sin capitán en el timón. ¿Por qué? Porque están liados, unos están tratando de ganar lo más posible y los otros están liados en lucha por el poder. Y en el medio estamos todos, ¿no es cierto? Y la solución... Eso es lo que no se comprende. Y la solución... De nuevo, la solución tiene que ver aquí con el liderazgo del Congreso y el liderazgo del Ejecutivo. Son ellos los que deberían convocarlos a la sociedad civil, a las empresas y decirles, miren señores, este es el marco en el que vamos a actuar de aquí hasta fin de año. Este es el marco, este es lo que vamos a hacer y esto es lo que de ninguna manera vamos a hacer porque esto puede debilitar al país. ¿No es cierto? Nos vamos a comprometer en estas 4 o 5 cosas. El país necesita oxígeno, los ciudadanos necesitan oxígeno financiero, como acaba de decir Nicolás, ¿no es cierto? Entonces, no podemos actuar como si nada sucediese. Esto no quiere decir límites en los intereses. Límites en los intereses, límites, claro. Esos límites tienen que ser, en un primera instancia, convencionales. Démosle esa oportunidad, una última oportunidad, pero ¿dónde está el Congreso, el Ejecutivo, que se ocupan y preocupan de estas cosas? ¿No? Es decir, convoquemos y digámosle, miren señores, no podemos seguir actuando como que estuviéramos en febrero del 2020. Esa realidad ya pasó. Por lo tanto, hoy como Ejecutivo, hoy como Congreso, este es el barco en el que vamos a actuar porque tenemos prioridades. Antes que el barco se termine de hundir y ustedes sigan en su fiesta y los otros peleándose en el otro extremo, tenemos que sacar adelante el barco. Usted ha dicho que hay que darle la oportunidad a los banqueros, ya. Pierden la oportunidad. Hay la posibilidad, porque no se les da la gana de perder nada, hay la posibilidad de un reactiva, deudor, reactiva peruano, que tengan ellos, todos los deudores, la posibilidad de acceder a esos intereses bajísimos que sí se les ha dado a las grandes empresas. No solamente hay posibilidad, necesita darse eso de todas maneras. No solamente yo diría que hay el deber, pero para eso lo primero que debería hacer el Ejecutivo y el Congreso, y particularmente el Ejecutivo, es convocarlos. El problema hoy día, Karina, es que yo siento que estamos desenfocados. Repito, hay 2 escenarios. Por un lado, tenemos al Congreso y al Legislativo peleándose, ¿no es cierto?, por el poder. Y por otro lado tenemos a un sector del sector privado en plena fiesta, como que nada pasara y ver cómo ganamos más. Ambos están desenfocados. Aquí todos tenemos que darnos cuenta que necesitamos salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Y en esto todos tenemos que pagar nuestra cuota de esfuerzo. Los bancos, en primer lugar, también.